Cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. No puedo callar. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 no puedo callar, oh, 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 y no puedo callar, oh, 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 no puedo callar, oh, oh, oh. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 no puedo callar, oh, 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 no puedo callar, oh, 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 todo lo creado hoy te rinde gloria. Todo lo que respira adora tu esplendor. Ángeles se unen, contemplan tu gloria, cantan
Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga una vez más. Estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Dios y hoy comenzando una nueva serie, verdad fundamental para todos los tiempos. Y hoy vamos a comenzar viendo un tema muy especial. Todos los temas que estamos aquí son especiales. Y vamos a ver el tema de la palabra de Dios. ¿Cuánto hemos de aprender en la palabra de Dios? Mucho. Sea usted bienvenido a este espacio, es suyo. Estamos hablando temas que edifican nuestra vida. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios y los textos que vamos a estar dando. Este primer texto usted se lo puede aprender de memoria entre muchos otros. Segunda de Timoteo 3:16. A lo mejor ya se lo sabe de memoria. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te damos gracias, Señor, porque nos das la bendición de poder estar nuevamente, Señor, listos para estudiar tu palabra, ya conectados, Señor. Rogamos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, amigos que están conectados viendo la transmisión. Y hoy vamos a estudiar una vez más tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor. Ministra cada corazón, Señor. Nos ponemos en tus manos y rogando también que uses mi vida en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué se le viene a la mente cuando usted escucha el tema, la palabra de Dios? ¿Ok? La Biblia, la voz de Dios, las respuestas pueden ser muy variadas, pero el tema de hoy, para los que están anotando, póngale ahí, anótele ahí, la palabra de Dios. Y si usted ya buscó ese texto, vamos a leerlo nuevamente. Sí, déjeme agarrar mi Biblia, Segunda de Timoteo 3, Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Y obviamente muchos ya conocen este texto. Sí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y continúa hablando, sí, la palabra de nuestro Dios. Dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Déjeme decirle algo, ¿verdad? Sí, hay un tabú, ¿verdad? Hay un tabú, ¿verdad?, que mucha gente tiene con respecto a la palabra de Dios. Antes de decirle ese tabú que la gente tiene, ¿verdad?, yo no sé si usted fue de los tiempos de las cartas amorosas, ¿verdad? Me refiero a ese hermano, a esa hermana que ya está pues casada, ¿verdad? Y tiene varios años ya en su matrimonio. Yo no sé si en su tiempo, ¿verdad?, si de noviazgos, en su tiempo de, pues en aquel tiempo había cartas, ¿verdad?, que tardaban, sí, dependiendo la distancia, sí, y podemos decir también dependiendo el carretero, ¿verdad?, tardaban muchos días, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo de ese tiempo, ¿verdad?, de los enamorados, ¿verdad? Sí. Yo creo que cada enamorado mandaba esa carta, bueno, a los que así tuvieron la oportunidad de mandarse alguna carta, alguna tarjeta, alguna postal, porque antes eran eso, ¿verdad? Sí, imagínense enviar una carta a su enamorada o a su enamorado, bien difícil de entender. Lo que usted quiere mandar, ¿verdad?, son palabras que expresa de su corazón que está sintiendo en ese momento, alguna situación que está pasando, pero usted lo envía lo más claro, ¿verdad?, posible, ¿verdad?, para que al momento de que allá del otro lado, ¿verdad?, abrieran la carta, ¿verdad?, y pues la leyeran y la entendieran. Déjeme decirle que esta es una carta de amor de Dios para nosotros, ¿verdad?
Y podemos decir que es una mentira de Satanás que al leerla no la vamos a entender. ¿Verdad? Claro que sí se entiende, ¿verdad? Claro que sí se entiende, ¿verdad? Y la Escritura se explica a sí misma. La palabra de nuestro Dios se explica a sí misma, ¿verdad? Sí. Ahora, vamos a contestar varias preguntas. Por ejemplo, ¿por qué debo estudiar? ¿Verdad? ¿Por qué debo estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo llegó nuestra Biblia a nuestras manos a este tiempo? ¿Verdad? Sí. ¿Por qué está dividida la palabra de Dios o la Biblia en 2 testamentos? ¿Verdad? Es importante la enseñanza, es importante la doctrina. Esas preguntas y otras más vamos a contestarlas en esta tarde. ¿Cómo debo estudiar la palabra de nuestro Dios? ¿Verdad? Vamos a contestar cada una de estas preguntas en esta tarde. Así es que, vamos a contestar la primera pregunta. ¿Por qué debo estudiar? ¿Verdad? ¿Por qué debo estudiar la palabra de nuestro Dios? El tema es la palabra de Dios, pero ¿por qué debo estudiarla? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Dónde dice aquí la palabra de Dios que tengo que estudiarla? ¿Por qué debo estudiarla? Bueno, ¿verdad? Salmo 19, 7 al 9 nos dice la palabra de nuestro Dios ahí. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios al hombre. ¿Verdad? Es la palabra de Dios al hombre. ¿Verdad? Hay muchas culturas que tienen dioses, tienen deidades. De hecho, sí, amados hermanos y amigos que están viendo y escuchando este tema, todas las culturas que han pasado sobre nuestra tierra, sobre nuestro planeta, cada una de ellas, ¿sí?, ha intentado la manera de comunicarse con sus deidades. Mencione cualquier cultura y esa cultura tiene deidades, tiene imágenes, ¿verdad? Sí, o por lo menos intentó comunicarse de diferentes maneras y de agradar a esas deidades en las cuales ellos ponían su fe, su creencia. Pero mire, sí, déjeme decirle, ¿verdad? La palabra de Dios al hombre nos da, ¿verdad? El Salmo 119, 7 al 9, nos da una explicación clara, ¿sí?, de por qué debo estudiarla. Porque es la palabra del Dios al hombre. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, ¿por qué debo de estudiarla? Porque es la palabra de Dios al hombre. Dios se comunica con nosotros a través de la palabra, ¿verdad? Ahora, ¿qué más podemos decir de ella? ¿Por qué más? ¿Verdad? Bueno, ya entendí que es la palabra de Dios al hombre, pero ¿por qué? ¿Qué más? Porque es viva y es eficaz. Dice Hebreos 4, 12, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Caramba! Podemos decir, amados hermanos, ¿sí?, ese es el proceso de Dios para el hombre, la palabra de Dios. ¿Verdad? En el punto anterior que vimos, que es la palabra de Dios al hombre, ¿verdad?, porque es la ley, es la autoridad, es el gobierno que viene aquí implícito en la palabra de Dios, que convierte al alma, que hace sabio al sencillo. ¿Verdad? Toda persona que va a la palabra de Dios, amados hermanos, encuentra, ¿verdad?, aliento para su alma, encuentra la sabiduría de Dios, encuentra la guía para la manera de vivir correctamente
Sí, porque los mandamientos de Dios son rectos, no son torcidos. Y ahí Dios nos instruye cómo vivir. ¿Tiene usted problemas con su familia? Vaya a la palabra. ¿Tiene usted problemas con sus hijos? Vaya a la palabra. ¿Tiene usted problemas en su matrimonio? Vaya a la palabra. ¿Tiene problemas en su trabajo? Vaya a la palabra. La palabra de Dios dice que los mandamientos de Dios son rectos. Alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, trae entendimiento a nuestra vida, trae entendimiento de por qué está usted aquí. ¿Por qué venimos a este mundo? ¿Qué vamos a hacer después de morirnos si permanecemos en el camino de Dios? Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Dónde nos dice eso? La palabra, ¿verdad? Además, Hebreos dice, es viva y es eficaz, ¿verdad? Podemos decir, amados hermanos, podemos decir lo que en un principio dije, las culturas tienen sus deidades y la gente le escribe a esas deidades inspirados por esas deidades, inspirados por el mal. Escriben ordenanzas que ellos mismos ni las llevan, ¿sí? Pero esa es palabra muerta, palabra de hombre. La palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, no es ineficaz. Usted lee la palabra de Dios, cuidado, ahí Dios hablándole, ¿verdad? Ahí Dios hablándole. ¿Verdad? La palabra de Dios, cuando usted la lee, ¿verdad? Podemos decir, qué bendición tiene aquella persona que escudriña, que lee la palabra. ¿Por qué? Porque al leerla el autor mismo está presente. Aquel que inspiró a los escritores está ahí presente. Es el único libro que cuando usted lo lee, el autor está ahí. Hay muchos libros en el mundo y hay muchos libros cristianos muy buenos que también hemos recomendado, pero el cristiano tiene que leer a diario la palabra de Dios. Yo no sé si también usted por algún medio lee la palabra, ahí está el autor. Dice que Hebreos 4:12, que la palabra es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Mire, déjeme darle un testimonio. Hace un tiempo, hace casi ya 22 años, todavía no, pero allá vamos. Sí, que mi esposa y yo contrajimos matrimonio y justo el día de la boda, sí, cuando alguien por ahí nos regaló la palabra de Dios, porque al matrimonio hay que darle la palabra de Dios, al nuevo matrimonio, para que rija su vida por la palabra. Dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En esos días nublados y pueden ser negros y oscuros, más oscuros que pueda haber, la palabra le da luz. Entonces, amados hermanos, cuando a nosotros nos dieron la palabra de Dios, a mi esposa y a mí, sí, un hermano por ahí muy querido nos regaló esa palabra y nos dio unas palabras ahí, y mencionó unos textos, amados hermanos. Una personita que estaba por ahí, al escuchar ese testimonio, al escuchar esas palabras, ahí Dios le habló. Ahí Dios le habló. Y desde entonces, ¿sí? Desde que escuchó eso, esa personita, ¿sí? Hizo una decisión. Yo quiero eso, lo voy a buscar, ¿verdad? Y, amados hermanos, ¿verdad? Esa personita ya está en la presencia de Dios y está con Él. Podemos decir eso, amados hermanos. ¿Cuál fue el punto? La palabra de Dios hablada. ¿Por qué? Porque alguien la leyó, alguien la memorizó y fue a decirla y fue a compartirla a un matrimonio, y ahí estaba alguien que estaba escuchando, y la palabra dice, Hebreos 4:12, es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra. ¿Qué tiene de singularidad la palabra de Dios? Que descubre al hombre
descubre al hombre tal y como es, ¿verdad? No es ninguna filosofía humana. Dice, ay, bueno, yo te entiendo por las circunstancias, No, la palabra de Dios dice, tú eres un pecador, y si no te arrepientes te vas a ir al infierno, y si te arrepientes vas a ir al cielo. Así es que vive arrepentido y busca de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso dice que es como una espada de dos filos, ¿verdad? Que penetra, ¿verdad? ¿Y qué más? Dice, hasta partir el alma y el espíritu. Déjenme decir algo, amados hermanos, ¿verdad? Cualquier consejería y filosofía humana llega hasta el alma. ¿Por qué, amados hermanos? Porque pueden mover cualquier emoción, pero la palabra de Dios se penetra hasta el espíritu. Dice, hasta las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué intenciones en este momento tiene usted? ¿Buenas o malas? Ya le está hablando ahí la palabra de Dios, amados hermanos. Bueno, ¿por qué más estudiar la palabra de Dios? Bueno, sí, ya dijimos que porque es la palabra de Dios al hombre, Salmo 19, 7 al 9. Ya dijimos porque es viva y es eficaz, amados hermanos. Hebreos 4:12, pero también porque obra eficazmente en los que creen, amados hermanos. Y podemos mencionar ahí todo el capítulo de Primera de Tesalonicenses. Ahí nos dice, amados hermanos, la palabra de Dios obra en todos aquellos que creen en Él, que creen en Dios, amados hermanos. Al estudiar la palabra, ahí Dios le está hablando. Es como si uno se sentara a escuchar instrucciones. Es como si uno se sentara a escuchar bendiciones. Es como si uno se sentara a escuchar reprensiones. Es como si uno se sentara a escuchar lo que uno tiene que escuchar. La palabra de Dios se aplica a todas las personas, en todas las épocas, en todos los tiempos, a cualquier edad, en cualquier circunstancia, ¿verdad? Entonces, sí que podemos también decir, ¿verdad?, que obra eficazmente en los que creen, amados hermanos, ¿verdad? Hebreos 11 nos dice, ¿verdad?, que aquel que se acerca a Dios tiene que tener fe, que creer. Ahí va a obrar eficazmente la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:16 nos dice la palabra de nuestro Dios. Déjeme leerle este texto. Segunda de Timoteo 3:16. La palabra de Dios nos dice ahí claramente el texto que leímos al principio, ¿verdad? Sí, el verso 3, capítulo 3, verso 16, amados hermanos, toda. Sí. Bueno, sí, una vez nos dijo una persona, bueno, yo nomás creo partes de la Biblia, no creo en toda. Pues, ¿qué nos dice 2 Timoteo 3:16? Toda la Escritura, no nada más una parte, sino toda la Escritura es inspirada por Dios. No es inspirada por el hombre. ¿Por qué? Porque no tiene aquellos libros que se llaman falsos, apócrifos. Porque esos libros no tienen la inspiración divina. Por eso no los tienen. Pero desde Génesis a Apocalipsis, estos 66 libros, amados hermanos, ¿verdad?, tienen la inspiración de Dios, ¿verdad? Tienen la inspiración de Dios. Dice 2 Timoteo 3:16, que yo debo estudiar la palabra de Dios porque es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es lo que dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, porque tiene utilidad. Sí. Porque a través de cualquier situación, de cualquier momento en el cual yo esté viviendo, ahí hay una palabra de Dios para usted, para su familia, para sus hijos, amados hermanos. Cuán importante es estudiarla, porque esta palabra es útil para nosotros, amados hermanos, ¿verdad? Es útil, ¿verdad? No es inútil. Ay, es que yo la leo, pero no, la lees y ahí ya está Dios hablándote, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, ¿qué más nos dice este texto? ¿Verdad? Que, bueno, nos redarguye. Corrígete en esta área. Anímate a emprender esto ahí. El Espíritu Santo está ahí animando, redarguyendo al corazón del hombre, ¿verdad?, a corregir su vida,
a enderezar su camino. Esa es la obra de Dios al leer la palabra. Ahí está la palabra, ahí está la palabra, ahí está la palabra. ¿Verdad? Le está instruyendo en justicia, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Verdad? ¿Y qué podemos también más decir en cuanto a la palabra de Dios, amados hermanos? ¿Verdad? Bueno, en cuanto al Antiguo y al Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí, podemos decir que el Nuevo Testamento está implícito en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Cada uno es completo, sí, pero se tiene que entender de esta manera. Sí, el Nuevo Testamento, ¿verdad?, fue testificado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y obviamente hubo un tiempo en el cual tuvo su cumplimiento. Sí. Podemos decir, la Escritura misma es su propio intérprete. ¿Verdad? ¿Qué libro me recomienda, pastor? Porque yo quiero leer la Biblia y yo quiero entenderla. ¿Verdad? Bueno, ¿verdad?, si usted quiere, ¿verdad?, que le mencionemos, ¿verdad?, un libro, se lo podemos mencionar. ¿Verdad? Todos los personajes que aparecen, ¿verdad?, que figuran desde Génesis hasta Apocalipsis en la palabra de Dios, es importante que sepamos de ellos. Pero podemos decir, hay un personaje que sobresale entre todos ellos: Jesucristo. Entonces, puede usted empezar a leer la vida pública de nuestro Señor Jesús. Libro de Lucas es el escritor que más escribió sobre la vida pública de nuestro Señor Jesús. Puede empezar a leer el libro de Lucas, ¿verdad? Y si usted dice, no, pues ya leí los evangelios, continúe en Hechos. Continúe Hechos. Es que yo ya leí eso. Bueno, comience en Génesis y váyase a ver el panorama bíblico completo, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos contestar a otra pregunta? Ya dijimos, ¿por qué debo estudiar la palabra de Dios? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo nos llegó la Biblia? Otro tema, ese está muy grande, ese tema. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Pero vamos a ver este pequeño resumen, porque nos llevaríamos un buen rato, sí, unas cuantas horas explicando este tema tan muy interesante, amados hermanos. ¿Cómo pues nos llegó la Biblia? Bueno, la Biblia fue inspirada por el Espíritu de Dios al hombre, ¿verdad? El Espíritu, ¿verdad?, produjo la palabra, ¿verdad? Vamos a ver algunas citas. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17, ¿verdad? Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Luego dice, segunda de Pedro 1, 20 y 21. Segunda de Pedro 1, 20 y 21 nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. A mí se me antojó escribir esto, yo voy a escribir esto. No, dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si Dios trajo revelación infalible, o sea, que no falla, por medio de hombres falibles, ¿verdad? Podemos decir eso, ¿verdad? La revelación infalible de Dios fue a través de hombres durante un periodo, fíjese, durante un periodo de 1600 años. ¿Verdad? El Espíritu Santo fue el dador, ¿verdad?, de esa inspiración. Podemos decir, el Espíritu Santo fue el autor divino. ¿Verdad? Fíjese, usando alrededor de 40 escritores. ¿Sí? Y ahí podemos ver, amados hermanos,
¿quiénes fueron los que Dios usó? ¿Verdad? Pues bueno, Dios usó, ¿verdad?, hombres, ¿verdad?, reyes, ¿verdad? Dios usó profetas, sacerdotes, ¿verdad?, patriarcas, ¿verdad? Dios usó a grandes líderes, ¿verdad? Dios usó a reyes, ¿verdad? Dios usó a pescadores, ¿verdad? Dios usó, ¿verdad?, a hombres malos que a través de tener un encuentro con Dios, ¿verdad?, su vida fue transformada, y luego ellos, ¿verdad?, inspirados por Dios, escribieron mucho para Él. Pues podemos mencionar a uno, por ejemplo, el apóstol Pablo, un hombre, ¿verdad?, tremendo, ¿verdad?, sí, que persiguió mucho a la iglesia, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad?, cuando Dios le sale al encuentro, ¿verdad?, esas dos preguntas que todo mundo debemos hacernos, ¿verdad?, cuando alguien tiene un encuentro con la palabra, ¿verdad?, investigar quién eres, ¿verdad? Jesús le contestó quién era Él. Y la segunda pregunta que el apóstol Pablo le dijo al Señor Jesús: ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Y ahí el apóstol Pablo recibió revelación de Dios. 13 cartas, ¿verdad?, 13 escritos del apóstol Pablo, ¿verdad?, están inmersos, inspirados por Dios en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí, Lucas escribió, ¿verdad?, el libro de Lucas, el libro de Hechos, ¿verdad?, Mateo, Juan, Marcos. Amados hermanos, ¿verdad?, hombres inspirados por Dios en diferentes situaciones, amados hermanos, expatriados, o sea, llevados como esclavos allá, escribieron, ¿verdad? En palacios se escribió la palabra, ¿verdad?, en el campo, ¿verdad?, en diferentes lugares, ¿verdad?, la palabra de Dios se escribió. Lea usted esa historia maravillosa de la reina Esther, ¿verdad? Sí. En un lugar donde no era su patria, ¿verdad?, ahí Dios hablándoles, ¿verdad? Sí. La historia de Ruth, la moabita, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, Dios obra en esa mujer que no era judía, ¿verdad? Amados hermanos, Dios inspiró la palabra, ¿verdad?, en esos autores que desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra de Dios sigue una sola línea: la redención de Dios al hombre, ¿verdad? Un tema al final, que el hombre vaya a alabar y adorar por siempre en la eternidad al Creador. Amados hermanos, que Dios quiere, la voluntad de Él, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, amados hermanos, ¿verdad? Qué maravilloso es, amados hermanos, qué maravilloso es, ¿verdad? ¿Y cómo podemos decir aquí, amados hermanos, en la palabra de nuestro Dios? Es una historia de la redención de Dios al hombre, usando a una familia. Dios así le plació, amados hermanos, sin llamar a un hombre, ¿verdad?, Abraham, ¿verdad? Sí, Génesis capítulo 12, ¿verdad?, Dios llamó a Abraham, hizo un pacto, Dios con Abraham, ¿verdad?, y Dios está cumpliendo ese pacto aquí en su palabra. Dios hizo el pacto con Abraham y le dijo, ¿verdad?, que él iba a darle descendencia, hacer de Abraham una gran nación, ¿verdad?, pero también le iba a dar una tierra en posesión, y número 3, a través de él serían benditas todas las familias de la tierra. La palabra de Dios, ¿verdad?, podemos decir, en la historia general de ese pacto de la redención de Dios al hombre, esa carta de amor, amados hermanos, ¿verdad? ¿Qué más podemos hablar de la palabra de nuestro Dios? Primero de Crónicas 28, 11, 12 y 19 dice: y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas.
Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. ¿Qué quiero decir con estos textos? ¿Qué aprendemos ahí? Que Dios mismo guiaba. Dios mismo guiaba a través del Espíritu Santo todo lo que Él quiso revelar en su tiempo para la palabra de nuestro Dios, amados hermanos. Y podemos decir, amados hermanos, hay 7 maneras de poder ver la ley divina. Así quiero verlo o enseñárselos de esa manera. 7 ediciones de la ley divina en la cual podemos ir a la palabra de nuestro Dios y podemos decir, sí, así es. Primero dice Salmo 19:1, escrita en la naturaleza. Dice, el título de ese salmo, la versión 60, es las obras y la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, amados hermanos. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde vemos la revelación de la palabra de Dios? En la naturaleza, escrita en la naturaleza. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amados hermanos, qué maravilloso es ver una luna llena. Qué maravilloso es ver una luna menguante. Qué maravilloso es ver cuando está nublado, así muy nublado, y el sol va saliendo y parece un queso amarillo, ¿verdad? Qué maravilloso es ver eso. Qué maravilloso es ver un cielo bien nublado, amados hermanos, ¿verdad? Y ver cómo se ve ¿verdad? El cielo. Pero también qué maravilloso es ver un cielo estrellado, ¿verdad? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hace un tiempo, unos días atrás, hace varios días atrás, por ahí yo estaba viendo pues un video de un científico que él había podido juntar sonidos de diferentes lugares, de las estrellas, de los delfines, de muchos, pero me refiero a los de la naturaleza, no sonidos creados, y entonces este varón puso armonía en esos sonidos, y se oía algo tan maravilloso, sí. Podemos decir, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Quién hace? ¿Quién permite? ¿Quién hace que la tierra gire alrededor del sol? Génesis dice que mientras haya verano, mientras haya estaciones, Dios iba a estar ahí. ¿Y quién le dijo eso a Moisés? ¿Quién le dijo a Job que hay un círculo en la tierra, o más bien que la tierra es redonda? ¿Dónde estabas tú cuando yo trazaba el círculo de la tierra? Dice. Amados hermanos, dice, el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Dónde aprendemos eso? En la palabra, amados hermanos. Ahora, sí, ¿qué más podemos ver? De estas ediciones de la ley divina. Bueno, pues primero está escrita en la naturaleza. Segundo, escrita en la conciencia del ser humano. La palabra de Dios, después de ver que está escrita en la naturaleza, porque podemos ver que hay un autor de todo lo que existe, amados hermanos. Podemos ver también en Romanos 2:15, escrita en nuestra conciencia. Dice Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Mostrando la obra de la ley, la palabra de Dios, el gobierno de Dios, amados hermanos, escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles
sus razonamientos. ¿Verdad? Escrita en la conciencia del ser humano. Dios ahí está dando una revelación general. Dios escribe en el corazón del hombre lo que es correcto y lo que es malo. ¿Verdad? Dice Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Número 3, podemos ver que está escrita en las tablas de piedra. ¿Dónde vemos eso? Éxodo 24:14. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y va Moisés y Josué. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a él. Eran las instrucciones de Moisés, encargando al pueblo, a aquel varón, a Aarón y a Hur. Y Moisés, ¿a dónde iba a ir? ¿A dónde subió Moisés? Al monte Sinaí subió Moisés con Josué, aquel joven que luego tomó la batuta que dejaba Moisés. ¿A qué iba Moisés al monte Sinaí? A recibir del mismo dedo de Dios, amados hermanos, la ley. Entonces, escrita en las tablas de piedra. Y vamos a ver, número 4. Por Cristo, la palabra viva, amados hermanos, nos fue entregada. Podemos decir en Juan 1:14, y aquel verbo, dice así la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué profundidad en estos textos de la palabra de nuestro Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Juan? Está hablando en el verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Dice en los primeros versículos, explica precisamente en ese verso primero. Juan nos dice, amados hermanos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Verdad? Está hablando ahí de la plenitud eterna, de la preexistencia de Cristo, que ha existido siempre y vivirá para siempre. Pero aquí está diciendo, y aquel que existió siempre, ¿verdad? Ahora se ha revelado hacia nosotros, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué más podemos decir, amados hermanos? ¿Verdad? Fue revelada por Cristo, la palabra viva, amados hermanos. Una edición más de la ley divina, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? 5, ¿verdad? En las escrituras enteras, amados hermanos. Romanos 15:4 nos dice: porque las cosas que se escribieron antes, ¿verdad?, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Sí? Dice el Salmo, y la esperanza no avergüenza. Entonces, por las escrituras yo entiendo, yo comprendo que debo de tener esperanza. ¿Esperanza en qué? ¿Esperar en qué, amados hermanos? En Cristo, ¿verdad? Él es la revelación viva de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, sí, Hebreos 8:10 nos dice, escrita en el corazón, ¿verdad? Hebreos 8:10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ahí está la palabra de Dios escrita en el corazón del hombre, amados hermanos. Sí. Pero ¿qué más podemos ver
que los mismos cristianos, como cartas vivas, amados hermanos. ¿Dónde vemos eso? Sí, que usted y yo somos la palabra viviente. ¿Dónde vemos que usted y yo somos los que damos testimonio vivos de aquellos que están viviendo con nosotros, que ven nuestras actitudes, que ven nuestra conducta, y nosotros reflejamos en sí la palabra de Dios? La 2 Corintios 3:2, nuestras cartas sois vosotros, dijo el apóstol Pablo, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así dice la palabra de nuestro Dios. Usted y yo, amados hermanos, somos la palabra viva que el mundo lee todos los días. Pregunta, ¿sí? ¿Qué lee en usted? ¿Sí? ¿Qué lee en usted? ¿Está borrosa esa palabra o está clara? ¿Sí? Que brilla y encandila, ¿verdad? O está ahí media borrosa que casi ni se ve, ¿verdad? Usted y yo somos esa palabra viva que la gente nada más está ahí guachando, podemos decir, ¿verdad? Nada más está viendo, ¿verdad? Ay, el hermanito, ay, la hermanita, ¿verdad? Sí. ¿Cómo habla? ¿Verdad? ¿Qué actitudes tiene? ¿Cuál es su conducta? ¿Cómo se conduce? ¿Verdad? Sí. Ahora, ¿verdad? No, estamos viendo, ¿verdad? Sí, que son ediciones de la ley divina. Nosotros somos una edición más, amados hermanos, de la ley divina escrita en nuestro corazón para que la gente la lea, amados hermanos. Ahora, ¿por qué está dividida nuestra Biblia en 2 testamentos, amados hermanos? Vamos a contestar esta pregunta. ¿Por qué está dividida la Biblia en 2 testamentos? ¿Verdad? Bueno, déjeme decirle que el primer testamento se le conoce como Antiguo Testamento y la segunda parte como Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Pues porque la revelación de Dios al hombre es progresiva. Vamos a ver dónde dice eso. Isaías 28, 9 al 13 nos dice: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los detestados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá y un poquito allá, y otro más allá, dice. Porque en la lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Qué palabras tremendas, ¿verdad? Mas no quisieron oír, ¿verdad? La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Ahora, el Antiguo Testamento, podemos decir, fue una preparación, fue una sombra de lo que venía en el cumplimiento del Antiguo Testamento, amados hermanos. Sí. Todas aquellas figuras que podemos ver en el Antiguo Testamento es el cumplimiento en el Nuevo, en el Señor Jesucristo y en su iglesia, amados hermanos. Por ejemplo, podemos decir esa serpiente que Moisés levantó en el desierto cuando Dios estaba reprendiendo a su pueblo. Mandó una plaga, muchas serpientes, y la serpiente mordía a aquella persona, y si aquella persona no miraba esa serpiente de bronce que Moisés levantó por indicaciones de Dios, que la levantara muy en alto para que todos los que estaban en el campamento vieran de repente a esa serpiente
inmediatamente el veneno que la serpiente le picaba al hombre quedaba sin efecto, porque aquel hombre miraba la serpiente que estaba levantada. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿quién es esa figura en el Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento? Es Jesús, que fue levantado en una cruz, así como Moisés levantó la serpiente en la cruz en el desierto. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así dijo Jesús. Entonces, cuando vino el cumplimiento, después los apóstoles ya volvieron a recordar la escritura y entendieron el cumplimiento. Y como esas hay muchas enseñanzas, amados hermanos. Entonces, el Antiguo Testamento fue una preparación para el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, podemos decir que exhibió la figura y la sombra de la iglesia del Nuevo Testamento. Hebreos 8:5 nos dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a corregir, a levantar el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte, porque las cosas que se escribieron antes, dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Por eso Juan el Bautista, cuando presentó a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hacían en el Antiguo Testamento? Se acercaban con un corderito, con un borreguito, para que ese borreguito muriera en lugar de la persona por los pecados, y así fuera cubierto o cubierta esa culpa. Pero ahora Juan, sí, el bautizador, presenta a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, después de que Jesús murió, podemos decir, hizo clic la palabra de Juan en la mente de los apóstoles, de aquellos 120, de aquellos 3,000, de aquellos 5,000, de aquellas iglesias o casa iglesias y de aquellas multitudes que siguieron a Jesús. Amados hermanos, se conectó el cumplimiento con la palabra del Antiguo Testamento. Ahora déjenme solo una pregunta más. ¿Es importante la doctrina o la enseñanza? Claro, la palabra doctrina quiere decir enseñanza, instrucción o enseñar la sustancia. Efesios 4, 14 y 15, ahí nos hablan sobre eso. Déjeme leer esta cita de Efesios capítulo 4, si dice la palabra de nuestro Dios, verso 14 para los que notan, y el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificación en amor. Entonces, la enseñanza, la instrucción, es lo que quiere decir la palabra doctrina. Sí, ahora, las escrituras hablan de la doctrina de Dios, de la doctrina del hombre, de la doctrina de Satanás. Amados hermanos, la palabra de Dios habla sobre eso. Dice Deuteronomio 32, 2: goteará como la lluvia mi enseñanza, dice Dios, dice. Va a estar ahí cayendo gota por gota, continua, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Hace días
amados hermanos, hace días, aquí en los jardines de la iglesia, pues tuvimos que regar, porque pues, si no regamos se iba a secar, amados hermanos, el pastito. Pero ¿qué pasa en estos días que está lluvia tras lluvia, gota tras gota? El pasto está creciendo. ¿Qué pasa en su vida espiritual? Como dice aquí, ¿verdad? Que le está lloviendo la palabra gota tras gota, día tras día. Bueno, dice, destilará como el rocío. Mi razonamiento, dice, como la llovizna sobre la grama. Va a crecer usted. Va a crecer, va a fortalecerse, va a embarnecer en el conocimiento de la palabra. Por eso es importante la enseñanza, la instrucción, la esencia, ¿verdad? Sí, es importante, ¿verdad? Tito 2:10 nos dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la enseñanza de Dios nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Es importante la doctrina, la enseñanza, claro. ¿Verdad? Ahora, las escrituras, hemos dicho, ¿verdad? Nos dan y nos muestran la enseñanza, ¿verdad? De Dios. Nos dan y nos muestran la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde vemos eso? Bueno, la palabra de nuestro Dios nos dice Juan, capítulo 7, 16 y 17. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, en otras palabras, mi enseñanza, mi instrucción, la esencia de lo que yo estoy diciendo, la sustancia, dice, no es mía. Juan 7:16, no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina, si la enseñanza, si la esencia, si la sustancia que yo hablo es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Mire, aquí hemos visto que la palabra de Dios, sí, nos da también y nos habla de la doctrina, de la enseñanza de Dios, de la doctrina, de la enseñanza de Cristo, pero también, amados hermanos, la palabra de Dios nos habla de que el chamuco, de que el diablo, de que Satanás tiene una enseñanza. ¿Dónde debemos nosotros ir para saber cuál es la enseñanza de Satanás? No vamos a ir a consultar libros de brujería, de magia negra, blanca y de cuántos colores diga la gente que hay. No, aquí está. Jesucristo exhibió a Satanás y vino a este mundo como si le hubiera quitado la máscara, y Jesús como si estuviera diciendo, miren, conózcanlo, él es Satanás, así es, así actúa, y su enseñanza de él, así es. Bueno, ¿cómo es? Vamos a ver, 1 Timoteo 4:1. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:1? Bueno, la versión 60 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, a hoy, algunos apostatarán de la fe. Ya vimos lo que es apostatar, ¿verdad? Aquel que deliberadamente deja. Yo antes creía, pero ahora ya decido no creer. Yo ya me llama la atención esta cosa, esto ya no creo en la Biblia. Es un apóstata que anduvo en el camino de Dios, predicó, oraba, ayunaba, enseñaba, participaba, tenía responsabilidad. Pero ahora ya no, ese es un apóstata. Dice la palabra de Dios, dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros días, sí, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, sí, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Toda la enseñanza que no va de acuerdo a la palabra de Dios, que está en contra de la palabra de Dios, es una doctrina, es una enseñanza, es una sustancia de demonio. Todo lo que está en contra de la palabra de Dios es una sustancia, es una doctrina, es una enseñanza de demonio, lo que va en contra de la palabra de Dios. Eso es, esa es la enseñanza, la doctrina de Satanás. ¿Dónde vemos otro texto? Apocalipsis 2, 14 y 15.
Acompáñeme a Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Verso 14, verso 15, y vamos a ver la palabra de nuestro Dios que nos dice, ¿verdad? Este texto, ¿sí? Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Es el mensaje de Dios a la iglesia de Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina, la sustancia, la enseñanza de Balaam, dice. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí está la enseñanza de Satanás, mentiras, perversiones, amados hermanos. Dios aborrece esa enseñanza, esa doctrina, ¿verdad? Ahora, sí, hay otra doctrina de la cual nos habla la palabra de nuestro Dios. Por eso es importante la doctrina, la enseñanza, la sustancia, la esencia de la palabra, que la conozcamos, amados hermanos, porque hay enseñanza que no va de acuerdo a la palabra. Y esa es la que usted tiene que estar desechando. El filtro en la vida del hombre es la palabra de Dios, amados hermanos. Bueno, sí, déjenme decirle que también hay doctrina del hombre, sí. Y vamos a ponerla en resumen, la doctrina del hombre. Son las filosofías, las creencias, ¿verdad? Las tendencias humanistas, amados hermanos. Sí, Marcos 7:7 nos habla de esa doctrina del hombre. Dice Marcos capítulo 7, verso 7, en la palabra de nuestro Dios. Déjeme darle lectura a este texto, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Aquí está, sí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se acuerda que vimos en todas esas enseñanzas, ¿verdad?, del Sermón del Monte, ¿verdad?, cómo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, impuso, ¿verdad?, su enseñanza sobre la enseñanza de los fariseos, la doctrina de hombres, ¿verdad?, la doctrina de nuestro Señor Jesús? La elevó a donde siempre debió haber estado. Y luego Él la puso en un plano práctico para todos. Pero dice aquí, verso 7:7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Efesios 4:14 también nos habla sobre eso. En Mateo 16:12 nos dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Mateo 16:12, déjenme darles este texto también, vamos a leerlo. Sí, el verso 12 dice, entonces entendiendo que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús ahí, ¿verdad?, les dijo que se guardaran, ¿verdad?, que se guardaran, ¿verdad? Dice verso 16:6, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. El verso adelante nos explica qué estaba diciendo nuestro Señor Jesús en esa ocasión. Verso 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, porque al pan se le echa levadura para que alce y quede esponjosito, ¿verdad? Pero dice Mateo, dice, bueno, ellos entendieron que no les hablaba de esa levadura, les estaba diciendo que se guardaran de la doctrina, de la enseñanza, de la esencia, ¿verdad?, de la sustancia de esa enseñanza que no les servía para nada. El hombre tiene también su doctrina, es filosofía que lo aparta de Dios, que lo lleva a independizar más y más de la palabra de Dios. Ahora, también en Hechos podemos ver la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42 nos dice la palabra de nuestro Dios cómo perseveraba la iglesia primitiva. ¿En qué perseveraba? ¿Qué hacía? Dice la palabra de nuestro Dios que ellos perseveraban
en la doctrina, en la enseñanza, en la esencia, en la sustancia que los apóstoles enseñaban, ¿verdad? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Y qué enseñaban los apóstoles? ¿Verdad? Nuestro Señor Jesús les dijo, he aquí, yo os doy potestad, y les dio ese mandamiento, ¿verdad? Y les dijo, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, ¿verdad? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesús comisionando a los apóstoles, ¿verdad? Qué tremenda bendición. El maestro preparando por 3 años y medio a aquellos apóstoles. Y luego esos apóstoles, ¿verdad? Recibieron la instrucción. Lo que yo les dije, ahora ustedes vayan y enséñenlos. El Espíritu Santo les va a guiar a toda verdad. No los voy a dejar solos. Esa es la doctrina de los apóstoles. ¿Qué enseñaban? La enseñanza del Señor Jesús, amados hermanos, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad?, que estudiemos la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también es importante lo que estudiamos y lo que creemos, amados hermanos. Es importante eso, amados hermanos. Todas las religiones, ¿verdad?, tienen enseñanza, ¿verdad? Pero solo hay una enseñanza verdadera, la palabra de Dios, ¿verdad? Y está fundada, tiene su fundamento sólido, ¿verdad?, nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, fundamento, ¿verdad?, de nuestra fe, ¿verdad? Tenemos una esperanza, resucitar. Si Cristo no resucitó, dijo el apóstol Pablo, vana es nuestra fe, vana es nuestra enseñanza y todo es vano. Pero como Cristo resucitó, tenemos esa esperanza, amados hermanos, ¿verdad? Ahora, todas las religiones, ¿verdad?, todas las religiones verdaderas y falsas, ¿verdad?, tienen fundamentos verdaderos y falsas. Y ya yo dije hace unos segundos, la única religión, la verdadera, si se le puede llamar religión, es el cristianismo. Los que somos seguidores del Señor Jesucristo, amados hermanos, tenemos el fundamento sólido, doctrinas, amados hermanos, doctrinas, doctrinas recibidas que nos llevan a la práctica, que nos llevan a determinar lo que somos, lo que hacemos y a dónde vamos, amados hermanos, ¿verdad? Esta doctrina, esta enseñanza, esta esencia, déjenme decirles rápidamente, determina por lo menos 3 cosas, sí, 3 cosas en la vida de toda persona, amados hermanos, ¿verdad? Todas las religiones determinan esto, amados hermanos. Todas las religiones determinan esto, ¿verdad? ¿Qué? El carácter, ¿verdad?, lo que somos, ¿verdad?, las acciones, lo que hacemos, ¿verdad?, ¿qué más? Bueno, el destino, hacia dónde vamos. ¿Se acuerda que al principio hice unas preguntas, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios nos dice, ¿por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Verdad? Y esas preguntas existenciales se pueden ampliar más, ¿verdad? ¿A dónde va el hombre cuando muere? ¿Verdad? ¿Qué enseña la palabra de Dios del más allá? ¿Existe un más allá? La palabra de Dios nos da un destino, a dónde vamos. Entonces, esto demuestra la necesidad de establecer una doctrina correcta y sana de Dios en cada uno de nosotros, una enseñanza radical, ¿verdad? Sí, Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, ¿verdad? Así dice la palabra de nuestro Dios, para que también puedas exhortar como sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Lo que dice la palabra de nuestro Dios. Solamente déjeme orar por usted. Este tema, le dije, es un tema muy bonito, es un tema muy amplio, amados hermanos. ¿Cómo debo estudiar la palabra de Dios? Usted tiene que mantener una buena actitud.
ir a la palabra con este pensamiento. No porque ya sé, sí, ya sé lo que me va a decir. No. Eso es deducir lo que no. Usted tiene que ir a la palabra de Dios y pensar, ¿qué me va a decir hoy la palabra de Dios? ¿Qué me va a enseñar hoy la palabra de Dios? ¿Qué me va a redarguir hoy la palabra de Dios? Siempre que leo ese texto, no. Cada día Dios tiene algo especial para su pueblo. ¿Sí? Eso es la singularidad de la palabra de nuestro Dios. Mantenga una buena actitud al leer la palabra de Dios. Seleccione un tiempo específico. Escoja un lugar especial. Ore antes de leer la palabra, y usted busca ahí un marcador. Si quiere profundizar más, cómprese una Biblia de estudio, compre un diccionario. Yo le puedo recomendar diccionarios, enciclopedias, un compendio de la palabra, a estudiar. Que Dios le siga hablando, amados hermanos. Tiene que seguir un plan de estudio, amados hermanos. Y sobre todo, ya que la estudió, ya que escuchó la voz de Dios, a obedecerla. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, la Biblia nos habla de la enseñanza, de la esencia de Dios, de Cristo, de lo que enseña Satanás. También aquí nos dice la palabra de la enseñanza del hombre, de la enseñanza de los apóstoles, amados hermanos. Y es importante que usted esté convencida de lo que cree, porque eso que usted cree va a determinar su carácter, va a determinar sus acciones y va a determinar su destino. Por eso usted está permaneciendo ahí, sintonizando esta dirección en el Face. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, Padre, que penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella, Señor, es que podemos defendernos, Señor. Es nuestra espada, conforme, Señor, a la Escritura, ahí en Efesios, Señor, nos dices, Padre, que tomemos, sobre todo tomar la espada que es la palabra, con la que podemos hacer daño al enemigo. Señor, gracias por tu palabra que nos llega a nuestra vida, Señor, para guiarnos, para instruirnos, Señor, para traernos esa luz a nuestra vida y quitar toda esa oscuridad tenebrosa en la cual muchos viven aún, Señor. Ayúdanos a hacer luz donde quiera que tú tienes a un hijo tuyo. Ahí puede brillar, Señor, porque tu palabra es lámpara, la palabra es luz, la palabra, Señor, nos guía, la palabra, Señor, nos da vida, tu palabra, Señor, nos instruye, tu palabra, Señor, nos alienta. A través de tu palabra, tú nos hablas, Señor. Gracias, Señor. Sigue hablando a tu iglesia. Sigue guiando a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar desarrollando estos temas de interés tan profundos como es el tema de la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a seguir obedeciéndola en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Enviamos un cordial saludo a cada uno de ustedes que se han conectado en este día. Y mire, sí, muchos saludos pues para nuestra hermana Juanita Curiel. Dios le bendiga, hermana Juanita. A Miguelito, Dios te bendiga, Miguelito. Muchos saludos a nuestra hermana Margarita Gaspar, a la familia Maldonado. Dios te bendiga, hermano Adrián. Sí, y toda tu familia, hermano, a nuestra hermana Noemí Hernández y a Martincito, bendiciones, hermanos. Nuestro hermano Julio, Dios te bendiga, hermano, sí, a nuestra hermana Maripaz, amén. A la familia Sánchez Castillo,
Tapatío, bendiciones, hermanos. A nuestra hermana Laura Medina, bendiciones hasta la Huasteca. Nuestra hermana Judy Muñoz, bendiciones igual, síguenos, saludos allá en la Huasteca, hermana. Sí, Teresa Gaspar, Dios le bendiga, hermana. Saludos a su esposo, nuestro hermano César, nuestra hermana Claudio y Taurino, bendiciones, amados hermanos. Nuestro hermano Eloy Sánchez, bendiciones, hermano, Dios te bendiga. Rocío Caña, Dios le bendiga, hermana Ruth Gómez y nuestro hermano Pepe, bendiciones, amados hermanos. Luis Núñez, bendiciones, hermano. Linda Gómez, Meli, Micael y Nivia, Dios les bendiga. Amada esposa, Dios te bendiga y te guarde. Y Cecia Hernández, bendiciones, hermanita. Nuestra hermana Georgina Costa, Dios le bendiga. Saludos al hermano Martín y a Isaac y a los demás chicos, mi tocayito Asael, bendiciones. Nuestro hermano Alberto Hernández, Dios le bendiga, hermano Alberto. Saludos a su esposa y a su familia. La familia Paita, hermano Arturo, hermana Iracema y a todos ahí, bendiciones, hermanos. Janet también, bendiciones, hermana. Sí, a nuestra hermana Adriana García, hermana, bendiciones, hermano David también y a su familia. Nuestra hermana Silvia Guzmán, es que así se identifica, ¿verdad? Dios le bendiga, hermana. Sí, saludos al hermano Camerino, nuestro hermano Cayo, Dios te bendiga, hermano Claudio. Saludos desde aquí, hermanos, Dios te siga ayudando. Nuestra hermana Jessie Santiago, nuestra hermana Claudia Salas, bendiciones, hermanos. Y a los hermanos que nos están viendo, pero no ponen ahí algún comentario también, amados hermanos. Nuestro hermano Misael nos dice, yo siempre los veo ahí, dice, pero no le pongo un comentario. Hermano, enviamos un cordial saludo a usted y a todos los demás hermanos y amigos que nos ven, que ponen esta dirección y se preocupan por estudiar con nosotros la palabra de nuestro Dios. El próximo jueves, amados hermanos, no se pierda estos temas especiales, amados hermanos, de la palabra de nuestro Dios que vamos a estar viendo. Sí, próximo jueves vamos a estar viendo el arrepentimiento. Estamos viendo, sí, verdad fundamental para todos los tiempos, es nuestra serie, tema del jueves, el arrepentimiento. Tendremos aquí ese tema. Sintonícenos jueves a las 6 de la tarde. Dios les bendiga. Cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Solo en Jesús, ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre. Cantamos por tu gloria.
hacer.